Bueno, en la clase de hoy continuaremos con el tema de relés programables. Entonces, como se dijo en la anterior clase, un relé programable es un controlador o autómata programable sencillo que se caracteriza por ser pequeño y brindar un excelente precio, digamos comparado con un PLC, que pues son autómatas programables más robustos, con más salidas, más entradas y obviamente mucho más costoso. Además, pues posee un procesador más rápido y todo eso. Bueno, entonces estos relés programables están diseñados para aplicaciones pequeñas, incluyen temporizadores, registros, realizan operaciones matemáticas y sustituyen con gran desventaja los contadores, los contactores que normalmente usamos con lógica cableada. Entonces esta es la principal ventaja que hace que una aplicación, eh, digamos un sistema de control en el cual se realiza mediante una lógica cableada, se pueda realizar de forma compacta utilizando un programa eh, que, que se sube o incluso se puede desarrollar dentro del mismo relé, facilitando entonces a la hora de implementarse, ya que no requerimos estar montando contactores para todo lado, cables, etcétera. Entonces sale mucho más fácil implementar un dispositivo de estos. Bueno, existen varias formas de programar estos dispositivos que se dividen textuales y gráficos. Para la parte de textuales, pues tenemos lenguajes de programación tal como C y C++. Eh, Sin embargo, aquí vamos a centrarnos en los lenguajes, en un lenguaje gráfico o esquemático, que hay dos muy reconocidos, que es el lenguaje ladder o esquema de contactos o COP y el esquema de funciones o FUB. El esquema de contactos es muy similar a un esquema eléctrico de automatismos que hemos venido desarrollando. El FUB es un esquema donde se realiza o donde se utiliza eh, una lógica de compuertas o puertas, una lógica digital. Entonces tenemos aquí pues una comparación, digamos, del esquemático. Tenemos entonces el esquema eléctrico o con automatismos eléctricos, el común. Tenemos aquí un lenguaje. Tenemos aquí el FUB, que como se decía es mediante una lógica digital. Y tenemos aquí el, con el COP, el lenguaje COP, que es similar al esquema eléctrico. Bueno, entonces existen dos relés muy conocidos, que es el Celio y el Logo. Bueno, las partes, entonces tenemos unas entradas, generalmente son de 8 entradas y 4 salidas. Tenemos una pantalla, tenemos una alimentación que generalmente es de 24 voltios. Tenemos pues aquí el teclado y bueno, y tenemos un puerto normal, que aquí no está, pero un puerto de comunicación con el computador. Que aquí lo tenemos. Entonces, mediante un cable podemos realizar una comunicación entre un computador y un relé, de tal forma que podamos realizar el programa en el computador mediante un simulador que nos brinda el fabricante. Y de esta manera pues nos facilita a la hora de programar, ¿no? Porque es un poco pues más, digamos, se requiere más trabajo o más tiempo programarlo aquí mediante el teclado. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a ver la simbología utilizada en la programación ladder. Entonces tenemos un contacto abierto, un contacto normalmente cerrado y una bobina directa y una bobina inversa. Bueno, entonces primero empecemos con las entradas. Estas entradas detectan el estado de los sensores que se conectan a dichas entradas
y están identificadas con la letra I. Además se asocia un numerito, ¿no? Entonces es I1, I2, I3 para identificar cada entrada del relé. Entonces estas se asocian con contactos que pueden ser abiertos o cerrados, tal como indica aquí el esquema. También tenemos unas salidas que se encargan de activar o desactivar los actuadores y preactuadores. Las actuadores pues pueden ser, digamos, un motor. Estas se identifican con la letra Q y un número también asociado y se representan mediante bobinas, ya sea directa o inversa. ¿Listo? Entonces, la tipo directo pues es la que se activa cuando hay paso de corriente a través de ella, mientras que la bobina inversa se activa en el caso contrario. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces tenemos que la entrada I2 está activada, entonces hay paso de corriente a través de ella, entonces llega a la bobina Q2 y esta se activa inmediatamente. En el otro caso, tenemos entonces nuevamente la entrada I2 activa, pero entonces la bobina Q1 se nos desactiva debido a que es una bobina inversa, tiene la operación contraria a una bobina directa. Bueno, también existen bobinas que no se pueden desactivar si no se acciona su correspondiente reset, es decir, que funcionan como memorias. Entonces aquí tenemos el esquema, tenemos aquí una bobina reset y una bobina set. Entonces tenemos que aquí que estas únicamente se pueden desactivar o activar. Digamos, si activamos KM1 únicamente se puede desactivar cuando el reset se acciona. Listo, ahora para pasar a la parte de temporizadores, entonces tenemos que estos dispositivos generan eventos cuando llegan a un valor de tiempo determinado. Entonces se pueden representar ya sea mediante una caja o una bobina, dependiendo del relé. Entonces aquí tenemos pues, representado mediante una bobina, entonces tenemos la entrada I1 que activa una bobina que va a ser el temporizador. Entonces esta dice que es de 5 segundos y tenemos que aquí entonces un contacto auxiliar de esta bobina. Entonces cuando se activa, cuando T3 termina su conteo, se va a activar este contacto que está abierto, entonces se activa y Q1 se activa. Es decir, entonces I1 se activa, entonces inicia el conteo, al terminar el conteo T3 se activa, o sea, deja pasar la corriente, activándome a la bobina Q1. Aquí tenemos el diagrama con una caja de bloques, que es lo mismo, solo que se representa de una forma distinta. Bueno, entonces ahora vamos a ver la programación con diagrama de contactos o ladder. Entonces tenemos que este es un lenguaje gráfico muy similar al de los circuitos eléctricos cableados. Aquí tenemos un ejemplo donde hay un circuito eléctrico cableado y su equivalente en lenguaje de contactos. Entonces por un lado está uno en serie y por otro lado está uno en conexión en paralelo. Entonces tenemos aquí. Entonces tenemos el automatismo eléctrico. Entonces hay un pulsador S1, S2 y S3 que están normalmente abiertos y una bobina K1. Entonces ahora para pasarlo al lenguaje ladder, entonces tenemos que los ubicamos aquí en serie. Entonces aquí viene la alimentación, que es este punto, y entonces empezamos. Entonces el, el pulsador S1 entonces lo coloca, está normalmente abierto, entonces lo colocamos así con su representación en lenguaje ladder abierto, contacto abierto y obviamente con la letra I, que es I y el numerito que representa cuál de las entradas es. Entonces pasamos el S2 que está también normalmente abierto, entonces lo colocamos como contacto abierto, luego I3 y por último la salida que vendría siendo la bobina que se representan con la letra Q y su número correspondiente. Listo, entonces aquí tenemos ahora un diagrama en paralelo. Entonces tenemos S1, S2 y S3 nuevamente, pero están pues, conectados en paralelo. Entonces ahora al colocarlos, entonces lo ubicamos aquí. Nuevamente digo, esta digamos vendría siendo la alimentación. Entonces tenemos I1, I2, I3
que están en paralelo y se conectan a Q1, que es la bobina de salida. Listo, entonces como venía diciendo, la representación en un gráfico de contactos, un esquema de contactos, es muy similar a la lógica cableada. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Vamos a realizar un inversor de giro. Entonces, primero vamos a hacer el control de giro del motor en lenguaje ladder mediante el simulador Logosoft. Entonces aquí tendríamos el esquema. Entonces vamos a ver cómo lo obtenemos. Entonces tenemos una entrada I1 que va a corresponder al relé térmico para protección. Tendremos una entrada I2 que va a ser el paro del arranque del motor. Vamos a tener un I3 que va a ser el giro hacia la derecha del motor, y vamos a tener un I4 que va a ser la entrada para el giro del motor inverso, de forma inversa. Q1 entonces vendría siendo la salida del motor para girar hacia la derecha, y Q2 para girar hacia la izquierda. Entonces, obviamente tenemos que tener primero estas en serie con el resto del circuito, debido a que I2, como es el paro, entonces si llegamos a parar, todo el circuito se debe detener. Entonces esta es la entrada I2. La entrada I1 es la correspondiente al relé térmico. Entonces si llega a haber una subida de corriente excesiva, entonces el circuito se debe cortar. Entonces por esto el resto del circuito debe depender de estos dos contactos. Entonces ahora sí, entonces tenemos aquí un circuito de autoenclavamiento. Entonces tenemos que la entrada I3, entonces aquí por aquí entra digamos un pulsador, digamos una acción de un pulsador. Entonces cuando se activa I3, tenemos que se nos debe activar el motor. Entonces, como es un pulsador, debe haber un autoenclavamiento que vendría a ser entonces Q1. Entonces Q1 es la salida. Entonces cuando se pulsa, o sea, esto va internamente en el relé, y fuera del relé van unas conexiones con pulsadores o interruptores o lo que tengamos, los motores, lo que sea. Entonces esta parte la programamos y la subimos al relé. Entonces, bueno, continuamos. Entonces tenemos aquí I3, que es para que vaya a la derecha. Entonces cuando oprimimos un pulsador, hacemos que esta I3 digamos, deje pasar la corriente, y al pasar la corriente entonces me acciona Q1. Entonces, como es un pulsador lo que me está accionando esta entrada, entonces debe autoenclavarse. Entonces colocamos un Q1 en paralelo aquí con I3, de tal forma que cuando se deje de accionar el pulsador y no pase corriente por acá, entonces la corriente siga atravesándose por esta parte del circuito. ¿Listo? Las entradas siempre se colocan así en abierto, y los pulsadores, digamos, la circuitería externa. Entonces, digamos aquí, como este es el paro, este es un circuito normalmente cerrado, un pulsador normalmente cerrado que va pues al exterior, ¿no? Que lo conectamos a la entrada I2 del relé. Ahorita lo veremos más claro. Entonces, ¿por qué muchos de pronto pensarán, no, ¿por qué no colocamos este cerrado? No, no lo colocamos cerrado debido a que para eso hay un circuito externo, unos pulsadores que digamos, van a controlar estas entradas. Listo, entonces ahora tenemos que colocar la parte del giro inverso. Entonces tenemos una entrada I4. Entonces cuando un pulsador acciona esta entrada, entonces tenemos que Q2 se debe accionar, lo que permite pues hacer girar el motor hacia el otro lado. Entonces, igual que en el anterior caso, aquí también se va a utilizar un pulsador. Entonces cuando se deja accionar, pues necesitamos que Q2 siga estando activa. Entonces colocamos un autoenclavamiento. Entonces colocamos un contacto auxiliar de la bobina Q2 en paralelo con I4. ¿Listo? Entonces ahí ya tendríamos el inversor. Ahora, para protección, hacer de que si funciona un giro hacia la derecha, no funcione el giro hacia la izquierda, para evitar de que haya un cortocircuito y que el motor se dañe. Entonces colocamos unos contactos en serie con las bobinas
para que no permitan que se activen. Entonces, por ejemplo, si aquí se nos activa, digamos, activamos el pulsador que entra en I3, entonces se nos acciona la bobina, alimentamos entonces la bobina Q1, por lo que Q2 no se puede activar más. ¿Listo? Entonces colocamos aquí un contacto, digamos un contacto normalmente cerrado que no permita realizar esta acción. Igual acá. Entonces, bueno, entonces tenemos que Q1 se activó. Entonces, fijemos que cuando accionamos el pulsador que envía la señal por la entrada I4, no se va a energizar Q2 debido a que aquí está el contacto normalmente cerrado dependiente de la bobina Q1. Como vemos acá, pues Q1 se activa, entonces como está normalmente cerrado, entonces se abre y no permite que la energía llegue, ¿sí? Entonces no permite. Igual pasa al contrario, digamos. Entonces paramos el circuito. Obviamente para poder que el circuito, digamos, deje de girar hacia un lado o al otro, tenemos que pulsar el, el pulsador de paro que va en la entrada I2. Al hacer esto, entonces ya podemos girar el motor de forma contraria. Entonces tenemos aquí el pulsador I4, entonces lo accionamos, se nos alimenta la bobina Q2 y si queremos accionar el pulsador que gira en forma directa, entonces no nos va a funcionar debido a que Q2 está activo y entonces aquí se nos abre el circuito ya que es un contacto normalmente cerrado. Listo, entonces básicamente este sería el circuito. Este circuito lo realizamos en este programa que es Logosoft, entonces que es de la empresa Siemens para programar sus relés Logo. Entonces tenemos que para hacerlo, entonces vamos a archivo nuevo y entonces tenemos que podemos hacerlo con diagrama de funciones FUB o esquema de contactos COP, que ya pues este fue el que realizamos. Entonces le damos acá esquema nuevo y nos aparece una hoja en blanco y entonces aquí vamos colocando los circuitos. Entonces la línea de alimentación pues siempre nos sale predeterminado. Entonces para I1 entonces colocamos entonces los contactos normalmente abiertos que están acá, entonces colocamos el normalmente abierto y aquí está relacionado con las entradas. ¿Listo? Entonces nosotros pues escribimos la entrada que queremos, digamos aquí era un I1. Y igualmente para colocar el otro pues sería la misma cuestión, entonces colocamos I2 y así sucesivamente. Entonces lo que hacemos es irlos moviendo, irlos colocando. Entonces para conectarlos entonces toca arrastrarlos e irlos conectando, ¿no? Entonces digamos, por ejemplo en este caso, los conectamos, listo. Bien, para el normalmente cerrado es este, entonces la misma cuestión, lo relacionamos ya con una entrada, con una salida, dependiendo de lo que se requiera. Listo, digamos aquí queríamos una salida, la salida de la bobina. Primero entonces debemos crear las bobinas para poder tenerlas relacionadas acá. Entonces, por ejemplo, entonces tenemos aquí las bobinas, digamos una bobina Q3, aquí ya nos generó la bobina Q3. Entonces, digamos, podemos colocar un contacto normalmente cerrado. Entonces le colocamos que es un contacto auxiliar de la bobina Q3. ¿Listo? Entonces eso fue lo que se hizo allí. Entonces igualmente, entonces aquí se conectó la bobina, aquí se hizo igual, todo es lo mismo. Entonces ahora procedemos a simular mediante este botoncito que está acá. Y tenemos entonces aquí tenemos las entradas, que es I1, I2, I3, I4. I1 es el relé, I2 es el para el paro, I3 para marchar hacia la derecha y 4 para marchar hacia la izquierda. Aquí las tenemos en 0, que están en azul. Entonces listo, entonces deben estar activos pues obviamente el relé térmico y el paro pues deben estar activos para que me permitan pasar la energía. Entonces vemos que el circuito aquí se puso
en rojo toda esta parte, es decir, que se ha alimentado. Entonces para marchar hacia la derecha, entonces oprimimos I3. Entonces nos fijamos que la bobina Q1 se alimentó y lo podemos mirar aquí mediante este bombillito. Listo. Entonces ahora intentamos accionar I4 y vemos que no funciona. Debido a que pues está este contacto normalmente cerrado auxiliar de la bobina Q1. Entonces inclusive si cerramos todo, si cerramos estos dos I3 y 4, el circuito sigue funcionando debido al autoenclavamiento. Para parar el motor únicamente tenemos que parar el botón de paro. Entonces como vemos aquí ya se desenergizó y ya se apagó. Entonces volvemos y lo activamos y activamos la marcha hacia la izquierda. Como vemos la bobina Q2 se energizó. Y si queremos mover la motor hacia la izquierda no va a funcionar. Listo. Entonces esto básicamente sería la parte del software. Bueno, entonces ahora procedemos a mirar en Cadécimo, debido a que Cadécimo pues, nos permite realizar la simulación de todo el circuito. Entonces, por un lado, para subir el programa al relé debemos hacerlo mediante este programa que es de la empresa, desde la empresa Siemens. Entonces realizamos el programa acá y luego lo subimos mediante una conexión, mediante un cable de comunicación al relé, que puede ser USB, serial, dependiendo de, inclusive Ethernet, dependiendo de la tecnología del relé. Listo, entonces aquí básicamente entonces vamos a mirar. Entonces este circuito es el mismo, es idéntico al que acabamos de hacer. Listo, entonces este es el circuito que vendría internamente aquí en el logo. Es decir que para esta aplicación nos vamos a ahorrar estos contactos y eso. Digamos si tenemos una aplicación muchísimo más compleja, pues toda la parte de control vendría a estar en esta parte y no la ahorraríamos. Digamos aquí no se ve pronto tanto el ahorro debido a que pues es una aplicación sencilla, que es la primera aplicación que realizamos. Pero ahí pues la idea es construir aplicaciones mucho más complejas donde nos permita ver pues la gran ventaja que nos ofrece estos relés programables. Entonces tenemos el relé que lo encontramos en esta parte, NIO, encontramos aquí, es este dispositivo. Entonces como vemos lo encontramos aquí, entonces en NIO y acá. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos la circuitería de la parte del motor, tenemos el relé térmico, tenemos los contactos auxiliares de la bobina KM1 y KM2 para girar hacia un lado hacia el otro. Tenemos aquí los pulsadores que nos permiten parar o girar hacia un lado hacia el otro el motor. Entonces tenemos aquí P1 y P2 son las conexiones de alimentación. P1 es para conectarlo pues al positivo y P2 al negativo neutro. Entonces estos a su vez se tienen que conectar, digamos la parte de P1 que es la alimentación positiva, tiene que venir a las salidas del relé digamos en el pin 1. Entonces digamos aquí viene esta, positivo y aquí también. Si utilizáramos Q3 y Q4 también. Entonces vienen al pin 1 de las salidas. Para las bobinas obviamente tienen que ir conectadas pues a neutro, tal como se muestra acá, es obvio, para poder completar el circuito. Las bobinas entonces se conectan a las Q, pero en su pin 2. Entonces como vemos aquí viene en Q1 en el pin 2, entonces Q2 en el pin 2, de tal forma de que se nos energice el circuito. Entonces tenemos aquí, esta parte es del relé térmico, que debe ser, como venía diciendo, es normalmente cerrado. Como vemos aquí es este. Entonces I1 lo tenemos aquí, I1. Entonces lo dejamos aquí, siempre los dejamos normalmente, digamos los dejamos abiertos, contactos abiertos, y los de la entrada, digamos los que accionan esas entradas, entonces son los que van a ir cerrados o abiertos. Entonces como este está normalmente cerrado, pues nos va a accionar
nos va a alimentar la entrada. Aquí tenemos el de paro, que vendría siendo I2, entra por I2 como vemos. Entonces también lo dejamos normalmente cerrado, es decir que estos desde el inicio del programa están alimentando las dos entradas. Entonces tenemos el pulsador S2 y S3 que vendrían siendo las marcha a la derecha y marcha a la izquierda. Entonces, ¿qué son estas? I3 e I4. ¿Sí? Entonces estas entradas, como vemos acá, I3 y 4, se me van a alimentar y me dejan entonces accionar el motor. Entonces, digamos, ejecutamos el programa y accionamos marcha hacia la derecha y como vemos se nos alimentó la bobina KM1 que acciona unos contactos auxiliares KM1 a través del relé que posee este circuito. Entonces tenemos que I1 y I2 pues están normalmente alimentados. Entonces se accionó I3, entonces se alimentó acá. Inmediatamente Q1 se activa y a la hora de dejar de pulsar S2 pues se deja alimentar I3, la entrada I3, pero por el autoenclavamiento con este contacto auxiliar de la bobina, entonces nos permite que el circuito nos quede activo. Si intentamos hacer marcha hacia la izquierda, vemos que no nos funciona. Sí, vemos que I4 se alimenta, pero debido a este contacto auxiliar de la bobina 1, no nos permite que se nos accione. Como vemos aquí, entonces aparece I1 y I2 en negrito, es decir que ellas están activas, y igual Q1. Entonces fijamos que ahí intentamos alimentar la entrada 4, pero el circuito no funciona. Entonces para poder marchar hacia el otro lado, entonces tenemos que parar el circuito. Vamos, paramos el circuito y I1 y I2 están alimentadas porque las entradas están con contactos normalmente cerrados que permiten que pase la corriente directamente a sus entradas. Entonces para marchar hacia el otro lado entonces debemos oprimir S3, lo que nos alimenta el motor girando hacia el otro lado. Si queremos accionar el siguiente pues no nos permite funcionar el motor debido a la protección correspondiente. Entonces vemos que aquí en Q aparece que ahora es Q2 la que está alimentada y podemos aquí ver la bobina. Entonces este vendría siendo el circuito para comprobar de que efectivamente el diagrama del ladder que habíamos construido funciona para la etapa de control de un inversor de giro. Listo, eso fue todo.